Nos hemos venido al Gran Vía 2, donde está la flagship de Raibe, para echarles una mano en la preparación de las ventas que van a llevar a cabo seguramente en la víspera de Reyes. Tienen unas ventas muy estacionales y estos días son especialmente críticos para ellos. Queremos ver un poco cómo va a ir el cierre del año y ver cómo les podemos ayudar para arreglar un poco el balance, para abordar el crecimiento que queremos hacer con ellos durante el próximo año. Bueno, como sabéis, empezamos un plan de acompañamiento con Raibe, que tenéis el vídeo que salió hace un par de semanas, y ya hablamos con ellos que este mes iba a ser crítico, porque en función a cómo íbamos a cerrar este mes, seguramente nos iba a condicionar mucho en la financiación que vamos a obtener de la banca del año que viene. Y es muy importante la foto final de final de año para que la banca confíe en ti y puedas levantar financiación a largo plazo y sin duda pues abordar el crecimiento de una forma más saludable, porque claro, si al final lo haces todo a base de pulmón, te descapitalizas, ¿no? Entonces queremos hacer una buena campaña estos Reyes para cerrar un buen número de año y así que la banca pues vea un buen cierre y confíe en nosotros para abordar el crecimiento. Ahí espero que os guste. Hola, José. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chaval? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Oye, ¿sabes qué pasa? Que este centro comercial es como tan cuadrado que todas las calles las veo iguales, ¿no? ¿Y os pasa a vosotros también? ¿O Sí, a veces pasa, sí. Nosotros estamos en la planta de abajo. ¿Y cuántas plantas tiene el centro? 3. La planta de abajo estamos nosotros, la en medio y luego ya tienen la de los bares. ¿Y chuta bien el centro comercial ese o qué? Sí, ¿Bien? sí, muy bien. No, la verdad es que yo siempre que he venido siempre se ve súper lleno el sitio. Los centros comerciales tienen una parte buena, que es que te dan el flujo de gente, pero hostia, te pegan unas hostias con los alquileres. Eso sí. Tienes que vender producto A saco. a saco. ¿Esta es la tienda más grande que tenéis? Sí. Ah, vale. Sí, sí. Oye, pues explicarme un poquillo. Te explicamos un poco. Aquí tenemos todas las colecciones últimas y bueno, expuestas. Por ejemplo, tenemos aquí la colección de Sol, aquí tenemos la última. Y cada stand de esto es una exposición. Ajá. Es una colección. Es una colección, sí. ¿Y las ordenáis por año o algo? ¿O cómo funciona el tema? Aquí normalmente solemos poner siempre las últimas, las novedades. ¿Y tiene algún sentido por qué aquí y no allí? O sea, La caliente es esta. Normalmente la gente entra por aquí y hace así. ¿por qué? No lo sé. No te Siempre el recorrido de cuando alguien entra en Raibe entra siempre por este pasillo. Hostia, tío, esto lo tenemos que verificar, ¿sabes? Estamos aquí, pues igual sea para allá, pero... Y no hay ni flechas ni nada. No, o sea, no. la gente Entra por aquí. es por un tema de la derecha y la izquierda. O sea, esta es la zona donde más se vende. Sí, sí. Y esto que tiene, por ejemplo, no vamos a decir marcas de la competencia, pero he visto, ahora que llevo una semana dando vueltecitas por las joyerías, he visto que otras tienen como unos cajones aquí y tal. ¿Tú crees que vale la pena que tengas aquí cristalera y cristalera con cajón? Bueno, en el Diagonal Mar lo tenemos así. ¿Ah, sí? En Diagonal Mar ya, que es la última que hemos hecho, ya hemos puesto cajones con cristaleras. ¿Y te funciona mejor o no? Funciona mejor porque está más a la vista. Además, el cliente puede sacar un poco el cajón sin llegarlo a abrir del todo, puede un poco ver más exposición. Están cerrados con llaves, pero se pueden sacar hasta aquí. Ah, pero la vendedora le abre y entonces el cliente puede tocar el producto. Sí, Ah, yo pensaba que no podía tocar el producto. sí, siempre con la vendedora. ¿Es muy importante que el cliente toque el producto en vuestro ramo? Sí, porque hay qué? que probarlo. Las piezas hay que probarlas, hay que verlas de cerca, los detalles. O sea, a mí es algo que siempre me ha generado curiosidad, ¿no? Porque así en la venta en directo, tú ves si una chica viene a comprar o a chafardear. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Se nota, sí. ¿Y cómo se nota? Pues en su forma de preguntar. ¿Y en un hombre? En un hombre, el 99,9% compra. O sea, no vienen a una joyería a chafardear. No, para nada. O sea, que cuando viene un hombre, al degüello, ¿no? Exacto. ¿Medís más o menos el tiempo que tarda en comprar un hombre y una mujer? No lo hemos mirado, pero normalmente la mujer tarda más. Porque viene para comprar para ella. Entonces se prueba, mira, se vuelve a probar, decide. El hombre no se prueba nada. ¿Y el concepto de la colección como hace Pandora, eso funciona? O sea, el tener una colección de, no sé, me lo invento, yo es que para lo de las joyas soy un cafre. Entonces, imagínate, mi mujer tiene
hacer los pendientes del sol, ¿funciona esto de hacer el anillo del sol? Conjunto, sí. El conjunto sí, sí, sí. Hay que hacer siempre conjunto. Siempre buscamos, cuando hacemos la colección entera, todo va con conjunto. Sí, sí, sí. ¿Y cada año una colección o cada año varias colecciones? Cada año hacemos 2 colecciones. 2 colecciones de 300 piezas más o menos. Cada colección se divide en varias colecciones dentro de cada colección. Una aquí le he puesto la piedra luna, aquí le he puesto el oro, aquí le he puesto el cuarzo fumé. Pero esta es la misma colección que esta. Sí. ¿Esto cómo se llama la colección? Esto se llama Pureness. Pureless. Sí. Hostia, ¿y los nombres, tío? Lo pone ella. Depende de las piedras que lleven o la colección como sea, pues busco un nombre que luego nos pueda dar juego. Claro, tú cuando dices 300 piezas por colección, son con las variantes, ¿no? Evidentemente. Con claro. la variante de esta piedra, con la variante de esta piedra. Claro. Pero yo veo que, por ejemplo, este colgante no es el mismo que este. No, con lo no, cual, no. para mí no sería la misma colección. Pero nosotros lo ponemos en la misma colección. Lo que pasa es que cada colección tiene varias colecciones. ¿Entiendes? Ya, Pues se bueno. dice colección primavera-verano, colección otoño-invierno. Por ejemplo, en Reyes, ¿qué es lo que la gente tiende a comprar? Porque, o sea, hacéis una colección para Reyes. Entiendo que Reyes es uno de las fechas más críticas, ¿no? Para Reyes. Sí. O sea, al final tu venta tiene que ser más o menos plana y hacer una punta en Navidad. En Navidad donde hacemos la punta. Pero bueno, hay varias épocas del año donde vas punteando. Por ejemplo, cuando llegan enamorados punteas, en el Día de la Madre, bueno, hay varias... Sí, Día de la Madre es tan importante como los enamorados. Sí. No como hace unos años, pero sí, todavía sigue teniendo importancia. O sea, febrero, mayo, y ya luego te vas a diciembre. No, en junio también tenemos... En junio también tenemos, en la época de verano, sorprendentemente es una buena época, sobre todo el mes de junio. También en verano, sobre todo las mujeres, pues claro, ya llevas menos ropa, entonces el complemento de una joya siempre se luce mucho más. Siempre se viste más, ¿no? Estamos más morenitas, pues una calcedonia siempre te realza. Y en invierno algo más oscuro. Sí. Suelen ser piezas más oscuras o más neutras como la piedra luna. Por ejemplo, la piedra está. luna la estamos O vendiendo sea, muy bien. esto es lo que tenéis pensado que la gente comprará más en esta temporada. Sí, O sea, esto es lo que ahora sería la tendencia, ¿no? exacto, sí, sí. He de reconocer que no tengo ni puta idea de esto. Bueno, yo más o menos la tienda más o menos la veo ya. O sea, que yo creo que si tenemos planificado expandir la marca el año que viene, yo creo que habría que buscar variantes para poder expandir al mínimo coste posible. O sea, intentar ver cómo hacemos algo que dé el pego y que realmente no nos salga por la torta un pan. Al final este año el planteamiento es la roca, lo primero, ¿no? La roca lo primero. ¿Y tenemos alguna respuesta de ahí o qué? Todavía no. Sí que me dijeron que lo pasaban al departamento, pero como no ha habido fiestas por el medio y tal, no me han dicho nada. De todas Pero ¿hay maneras, disponibilidad, tú crees? sí, hay disponibilidad porque además hemos estado yendo y hay mucha tienda pop-up que son tiendas que las abren ahora para Navidad y luego las cierran. O sea, disponibilidad sí que hay. No sé hasta qué punto son locales que nos interesan, tendríamos que verlo. ¿Y nos sale a cuenta abrir ahora o nos sale a cuenta abrir en octubre? Yo creo que una buena época para abrir es abril, mayo. ¿Sí? O sea, antes de pillar a lo mejor la punta de la madre, el Día de la Madre. Por el Día de la Madre y por sobre todo el verano, en la roca se mueve bastante porque hay mucho turismo. Sí, yo creo que a lo mejor intentar cuadrar con la segunda punta del año, intentar montar un evento chulo, ¿no? De Sí. inauguración, alguna historia de estas. Sí, sí. ¿Y planteáis hacer alguna más apertura durante el año, no? La idea sería abrir otra, pero bueno, queremos ir poco a poco. A ver, primero la de la roca y luego ir viendo poco a poco. ¿Y corners? ¿Tú crees que le cabe algún corner en algún sitio? Estuvimos pensando los corners del Corte Inglés, pero no lo acabamos de ver muy claro, los corners del Corte Inglés, porque al final ellos son los que deciden dónde te colocan, dónde te ponen. Claro, si a mí me dicen te colocamos en el centro que hay en Plaza Cataluña, pues fenomenal. Pero si me van a poner en el Corte Inglés de Zaragoza, en no sé dónde, pues igual. Ah, ellos te dicen dónde. Ellos te dicen dónde, sí. Claro, es una putada, ¿no? Claro. ¿Y se vende mucho en el Corte Inglés, tú crees? Es que yo ya creo que Yo supongo que el modelo de Corte Inglés no está ya... No está como estaba antes, pero sí que los top sí que venden. Yo creo que a lo mejor sería mejor plantear un La Roca y el mismo formato en Madrid, Por ejemplo. ¿no? Lo que En Las sabemos- Rozas. Lo que sabemos que ese formato, tal y como estamos en los centros comerciales, no funciona.
Entonces, por poquito a poco ir creciendo en ese sentido. No vamos a hacer experimentos raros, yo me iría a lo que nos va bien y nos funciona. Bien, yo lo que haría es ordenar lo que tenemos. Sí. O sea que claro, al final está la limitación de cuánto miedo nos da reordenar o no, ¿sabes? Porque claro, siempre si haces movimientos puedes cagarla, tío. Si realmente el coste de tienda lo bajamos y empezamos a abrir tiendas, es lo mejor que para la empresa va a ser lo más beneficioso. Sí, yo creo que el coste de tienda lo vas a bajar. Es que O sea, yo no veo que esta tienda, a ver, que yo no veo que esta tienda tenga que costar más de 60.000 euros. pues nos costó bastante. Sí. Y hace 4 años ya. A ver, sí, en muebles te puedes gastar, pero es que en Pladur tienes muy poco. Sí. En instalaciones tienes muy poco. La lámpara esa, no sé si es de mega diseño, que seguramente sí, pero... Esta lámpara sí que la queremos conservar en todas las tiendas, Claro, pues, porque es como un sello nuestro, sí que es de Efectivamente, diseño. pero ¿quién es el fabricante de la lámpara esta, lo sabes? No, pero se puede mirar, sí, sí. De montar la lámpara a ver el fabricante Sí. y ir a comprarla. Y a mí me parece bien lo que decís, pero que entre tú y yo, o sea, al final, aire acondicionado, tienes aire acondicionado del centro. Sí. Ya estaba puesto, ¿no? Solo tienes que poner las salidas. No, bueno, en este caso estaba puesto, Estaba puesto, no lo siempre único está, que ¿eh? quitar. No siempre está, ¿eh? Por ejemplo, en La Roca yo sé que están obligando ahora a poner unos techos nuevos en los locales cuando Pero entras. seguro que te dan carencia de mesas o lo que sea, para que tú... Sí, eso sí, Ya, se para puede que hagas un mirar, poco para- pero que me refiero que en La Roca seguramente habrá que poner el aire acondicionado. Sí, depende de lo que te Depende hagan cómo te hacer. encuentres el local también. Sí, pero que, bueno, con aire acondicionado y tal, dale las vueltas que tú quieras, pero más de 100.000 euros no debería costar una tienda. No, seguro. O sea, no es que no puede costar. Y todo lo demás es que todo esto se puede hacer, ¿sabes? Se puede Sí. fabricar. Esto se puede fabricar, no lo veo excesivamente. Pero claro, eso pasa porque estábamos hablando de que cada tienda montar un objetivo de facturar eso, unos 400.000 euros, y ahí sí que tenías 2/3 de margen bruto. Y habría que calcular cuánto es los gastos generales para saber cuántas tiendas necesitas para llegar al break-even. Entonces, cuando lleguemos al break-even, empezar a hacer... Ya, lo que hablamos. Bueno, si facturo 400 con esto, pero sé que me deja 100, pues ya está. Pero, Vale. pero bueno, pues es facturar 400 con esto y no saber ni siquiera si gano. Esto necesita un año para... Abrimos en abril, además diagonal es más pequeñito, por mucho que quieras, claro, todo va acorde, ¿no? De si el local es más pequeño venderemos menos, pero bueno, está... Sí, pero tú crees, o sea, de los 700, ¿puede ser 400 y 300? Podría ser, sí, sí. O sea, 20 y pico mil al mes de media Sí, y aquí 30.000 de media más o menos. exacto. Tampoco me acaba de cuadrar mucho porque en el sentido de que aunque sea menor la tienda, el género más o menos es el mismo. Ya, pero a la hora de vender es diferente, porque por ejemplo aquí pues la clienta tiene sus espacios, puede estar horas, allí no... Es que pasas. Es más un paso. O sea, ¿y tú crees que eso afecta a la venta? O sea, si la clienta está más tiempo, ¿compra más? Sí. Además, aquí pueden estar 2-3 dependientes a la vez vendiendo, allí no hay espacio, en el mostrador solo cabe una persona. Lo importante es llevártela hasta la caja, y en la caja cabe uno. Claro. Yo voy a hacer 4 fotos ahora para enseñarle también a los carpinteros esto de, sí, a ver si me sacan una madera, que yo creo que esto es de M, ¿sabes? Y... La próxima, si queréis, yo ya me llevo las fotos de los muebles. Intentaré hacer una muestra de un trozo de madera que saquen esto, ¿vale? Que esto yo creo, mira, me voy a llevar foto de aquí. Yo me llevo una muestra de esta foto, ¿vale? Que se la pasaré a los carpinteros para ver si son capaces de sacarme una pieza así, parecida a esta, Vale. ¿sabes? Con este tono y el teñido de la pieza esta del DM. Yo mantendría Sí. la idea, Que ¿sabes? cambiemos alguna cosa que sea de esto y la lámpara y sea más o menos. Sí. Claro, que más o menos sigas en la misma línea. Y entonces a ver si nos montan la reunión y
y si vais yo os acompañaré a ver el local y tal. Vale. Y hacemos un poco ahí el Genial. ¿vale? Muy bien. Bueno, chicos, pues nada. Oye, que todo el mundo aproveche estos días para venir a Raibe al regalito de la novia, que si no, cortar el cuello. Gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.